podcast más de Viajando Simple y hoy os traigo una charla muy muy chula que tuve con Carles Navarro. Me imagino que le conocéis, sobre todo porque es con el que yo hago otro podcast que es Emprendiendo y Viajando, en el que yo aprendo un montón y creo que muchos de los que lo escucháis también. Si no lo conocéis, eso, buscar Emprendiendo y Viajando en cualquier sistema de podcasting, en este mismo que estéis usando probablemente esté. Así que nada, escucharlo. Él tiene una plataforma, bueno, tiene un montón de historias, pero una de ellas es un podcast que se llama Nómada Digital, en el que me entrevistó, y a través de él, de esa entrevista, fue como yo lo conocí, así un poquito de forma virtual, pero luego nos conocimos en persona y la verdad es que hubo buen feeling y así decidimos hacer este podcast de Emprendiendo y Viajando. Pero lo que os dejo hoy es una charla que tuve para su podcast de Nómada Digital hace ya unos cuantos meses. Pero bueno, a mí me gustó mucho, la verdad es que estoy muy contento con esa charla que tuvimos, que me hablaba un poco, me preguntaba sobre cómo fue pues estudiar marketing en Australia, cómo fue hospedar a 60 personas en mi casa. También me preguntaba sobre todos los proyectos que yo fracasé, entre comillas, cómo pasé el confinamiento, un poco si mi vida cómo es, si es monótona o no, y bueno, pues nada, os dejo aquí con esta charla. Oye, por cierto, también deciros que hace no mucho estuve con los chicos de Glassy Europe. No sé si los conocéis, si me seguís por Viajando Simple, la cuenta de Instagram, probablemente los conozcáis porque son las fundas de los asientos que yo tengo en mi furgoneta camper. Y bueno, es que es una empresa que me encanta porque hace todo de forma muy muy sostenible, lo máximo que se puede dentro del sector textil, que a día de hoy desgraciadamente la mayoría de empresas pues hacen todo en Bangladesh, en países un poco de dudosa ética laboral. Entonces pues ellos se preocupan de hacerlo todo en España. La instalación, la empresa donde producen todo esto funciona con energía solar, que es una pasada, porque además están en Huelva, donde yo los he visitado antes de ir a Canarias. Y bueno, eso que os dejaré un pequeño enlace en la descripción también, porque de verdad es una empresa que me gusta, y luego además que están ofreciendo un 10% de descuento si vais de mi parte, si utilizáis el código Viajando Simple, tanto para las fundas como para cualquier ropa que compráis, porque tienen un jersey, por ejemplo, que tengo yo súper chulo, y un montón de cositas más. Tienen gorras, tienen un poquito de todo, y nada, me encantó pasarme por ahí un rato y ver cómo es todo tan manual. Yo daba por hecho que todo era más automatizado. Pero bueno, no me enrollo más con esto, que lo tenéis en la descripción del programa por si os interesa, para que le echéis un vistazo, ¿vale? Y nada, os dejo con la charla con Carles, ya veréis qué chula. Buenas, bienvenidos a un episodio más del podcast Nómada Digital. Soy Carles de vivedistinto.com y hoy traigo a un invitado, Íñigo Mendía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Carles, nada, un placer de que me tengas de invitado hoy, que me encanta el podcast que haces. Bueno, y a mí los dos tuyos que haces también, la verdad, una caña. Íñigo es el autor del podcast Viajando Simple y de Cómo Traviajar. Y estamos hablando él desde su furgoneta en el norte de la península ibérica. ¿Dónde estás exactamente, Íñigo? Sí, pues estoy en Potes ahora mismo, en Cantabria, justo para dar el paso ya hacia Asturias, que nada, pero eso, lo que tú dices, aprovechando que es verano para viajar por el norte de España. Sí, la verdad que yo también estaba así y viajar al sur ahora da un poco más de miedo, ¿no? Por temas de calor y demás. Y en el norte pues está mucho más fresquito. Sí. Bueno, para el que no lo conozca, Íñigo tiene, como he dicho, es el autor de dos podcasts, Viajando Simple y de Cómo Traviajar. Y en el de Viajando Simple, pues él explica y hace entrevistas a personas que viajan en furgoneta. ¿Cuánto tiempo llevas tú, Íñigo, viviendo en una furgo? Bueno, lo primero, tengo 3 podcasts en realidad, y el tercero ¿Sí? no lo hago yo solo, sino que lo hago con Gonzalo de Gonzaventuras, que ya le entrevistaste aquí. Sí. Y bueno, es un podcast conjunto y tal. Pero bueno, volviendo a la pregunta que me hacías de cuánto llevo viviendo en una furgoneta, pues es un poco complicado, porque viví en una furgoneta en Australia durante unos cuantos meses allí, y luego
viviendo como tal sin parar desde 2018 hasta ahora. O sea, se acaban de cumplir 2 años, porque salí en junio de 2018 con esta furgoneta, que es mi sexta furgoneta, y aquí ya fue cuando por primera vez pues decidí un poco dejarlo todo, intentar buscar algún trabajo online que me permitiese vivir en una furgoneta. O sea, bueno, nómada digital sobre ruedas, hecho y derecho. Además, también el autor del libro Cómo vivir y viajar en furgoneta. A ver, en realidad es un montón de cosas y yo creo que eso es genial, ser lo más diversificado posible. Explícanos un poquito el tema de trabajo y financiación. O sea, tú ahora mismo tienes una furgo y vives trabajando online y ganándote la vida online. Estás haciendo cosas temporales, servicios. ¿Qué es lo que haces para financiarte? Bueno, en realidad, pues eso, yo cuando empecé a vivir viajando o a viajar bastante en 2013, pues hacía trabajos temporales, ¿no? Por ejemplo, pues en Australia pues trabajé de todo, limpiando platos para la Armada Australiana unos meses como profesor de español, un poco de todo. Pero ahora en 2018 fue la primera vez que yo quería crear un poco mis propios proyectos en vez de trabajar para otra persona. Pero bueno, en realidad yo tenía un plan que me parece bastante bueno y que me daba mucha seguridad, que yo decía, bueno, yo ahora lo dejo todo con ahorros e intento crear un proyecto o diferentes proyectos que me permitan vivir viajando con un ordenador, pero si eso no funciona, pues lo que intentaré hacer es buscar trabajo para otros con un ordenador. Y si eso no funciona, pues volveré a hacer lo que hacía antes, que es trabajos temporales durante unos meses para luego, pues con ese dinero, seguir viajando. Entonces, por suerte, de esas 3 cosas que tenía planeadas, pues funcionó la primera. Y después de año y medio exactamente probando un montón de cosas diferentes, que la gran mayoría pues no funcionaron, pero aprendí un montón, pues con eso es como hoy en día pues me gano la vida, sí. O sea, tenías plan A, B y C. Es decir, el plan de emergencia era, bueno, si no funciona nada, pues me pongo a currar de temporero lo que sea y con eso ya sobreviviré. Y el plan A y B, pues que eran los principales, ¿no? Tú, para alguien que se plantea así, es que me encuentro muchas veces audiencia que me escribe diciendo, claro, es que yo no tengo conocimientos de diseñador, por ejemplo, o no sé programar, o no sé, y se atabalan mucho, ¿no? En yo no puedo. Cuéntanos un poco tu caso. Tú, previo a ganarte la vida online, hace 2 años, ¿eras informático o sabías diseñar páginas web? ¿Sabías, yo qué sé, editar? ¿Qué va? Pues cuando estuve en Australia creé por primera vez un blog con Blogspot de Google, que bueno, pues contaba ahí mis mierdas, pero no, la verdad es que a mí me encanta decir que yo me gano la vida hoy en día con cosas que hace 2 años no sabía hacer. Eso me encanta porque es que es así. Yo trabajaba, antes de trabajar con un ordenador, pues, bueno, de muchas cosas, he tenido un montón de trabajos, pero en lo que he pasado la mayoría de años de mi vida de laboral ha sido trabajando en tiendas de telefonía móvil, que me gustaba, estaba de cara al público vendiendo y como me comercial, gustaba. O sea, Eso es. que vende móviles y planes. Eso es, no era muy buen comercial porque yo intentaba más ayudar a la gente con los problemas que tenían que vender. Entonces era, yo creo, de los que más ayudaba, pero de los que menos vendía. Entonces, pues eso. Y luego también trabajé en una empresa de pisos turísticos en San Sebastián, en el País Vasco, que es una ciudad muy, muy turística, y es una empresa que alquilaba pisos turísticos a través de Airbnb, de Booking y demás. Así que nada que ver, hombre. Sabía utilizar el email y sabía utilizar un ordenador, pero poca cosa. Tú perdona la indiscreción, ¿de qué año eres? Yo soy del 86. Soy un chavalín que tiene 33 años. Un año mayor que yo. Y bueno, y a pesar de ello también eres muy viajado. O sea, te fuiste... ¿En qué momento empezaste a viajar? Porque en Australia sé que has estado bastante tiempo. Sí, eso en 2013 fue la primera vez un poco... Bueno, tuve la suerte que conocí a una chica de Roma y me hizo un poco pues cambiar el chip, ¿no? Llevaba una vida un poco... A mí me gustaba la vida que llevaba, pero era muy, muy monótona, no conocía mucha gente, no viajaba mucho
y bueno, pues gracias a ella yo creo que me impulsó un poco a moverme un poco más. Entonces, cuando ella se fue a vivir a Roma, pues tuvimos una relación a distancia y luego yo me fui a vivir allí unos meses y luego decidimos irnos a vivir a un sitio que no fuese ni Roma ni San Sebastián porque bueno, pues nos apetecía irnos a otro sitio. Entonces cogimos el mapa del mundo y dijimos, venga, a dónde nos vamos? Y empezamos a pensar en países donde se pudiese trabajar como arquitecto, porque ella acababa de terminar la carrera de arquitecto. Entonces, pues aparecían países tipo Brasil, China, Canadá, Australia y al final pues elegimos Australia, sobre todo también porque a mí era uno de esos países de los que más me apetecía. Y así acabamos en Australia y pasamos 2 años allí. Bueno, a mí me consta que el tema de visados y demás en Australia es bastante complicado, sobre todo si quieres pasarte una temporada. ¿Lo hicisteis bien o estuviste un tiempo medio ilegal ahí? No, siempre muy bien. La verdad es que, bueno, ahora existe la Work and Holiday Visa para la gente que tiene un pasaporte español, que es una gozada. Para los menores de 30 años, si no me equivoco, o 35. Creo que es que 35. Creo que Canadá nosotros todavía 35. entrábamos. Canadá seguro que es 35, pero la gran mayoría de países de Work and Holiday es 30. Australia no sé dónde está, la verdad. Y bueno, pues ella, que tenía pasaporte italiano, fue con un Work and Holiday Visa y yo fui con un visado de estudiante. Yo estuve estudiando allí primero inglés y luego marketing. Y con esos estudios pues me permitían trabajar legalmente a media jornada y luego además pues el periodo de vacaciones digamos de la escuela pues podía trabajar a jornada completa. Así que con esos estudios pues fui... Buenas. Están pasando aquí unos paisanos que me están saludando. Tienes aquí visita. Sí. Eso, bueno, lo bonito de estar en medio de la nada, pues es eso, ¿no? Que de golpe se nos une al podcast transeúntes que pasan por ahí. Sí. Vale. O sea, tú eras una persona que sencillamente dijo, vale, voy a conocer el mundo y bueno, pues te fuiste a Australia, de allí volviste, estuviste ya viviendo en furgo en Australia y ¿cuándo empiezas a ganarte la vida online y vivir en la furgo? Porque esto es relativamente nuevo. Sí, eso es bastante nuevo. Efectivamente, estuve 2 años en Australia donde empecé a viajar primero en furgonetas muy sencillas y luego pues poco a poco iba mejorando hasta que ya en la última pues le propuse a mi pareja allí, oye, dejar el piso en el que vivíamos para vivir en la furgoneta y pasamos unos meses en la furgoneta que a mí me encantó, a ella no tanto. Luego viajamos por todo el sudeste asiático. Y entonces dije, oye, pues que con esos 500 euros podemos comprar muchos pequeños vuelos y viajar por el sudeste asiático, ¿no? Y eso fue lo que hicimos. Y luego al volver a casa, la idea era casarnos, tener hijos, una vida normal, ¿no? Una hipoteca y tal. Al final bueno, pues lo dejamos, o sea que ese proyecto no salió y bueno, yo me encontré viviendo en casa solo. Cuando y me te di refieres cuenta a que casa, ¿qué es en San Sebastián? Eso es, en San Sebastián. Y ahí fue cuando en 2016 empecé a hacer couchsurfing en mi casa. No sé si conoces la plataforma. Sí, sí, sí. Sí, pues eso, empecé a hospedar a gente en casa. Entonces, esos 2 años que estuve sin viajar, que fue 2016 y 2017, acogí a más de 60 personas en mi casa, todo tipo de personas, por ejemplo, la familia Zap estuvo en mi casa, bueno, pues grandes viajeros que venían a mi casa, que venían en bici desde Tailandia, por ejemplo. Y bueno, pues eso fue un poco lo que me abrió la mente de decir, oye, hay muchos de estos se ganan la vida mientras viajan, oye, yo igual debería de intentarlo. Y como uno a uno me fueron casi como convenciendo. Y si en 2018, perdona, después de esos 2 años parado, pues decidí, bueno, pues ya está, no quiero que me arrepienta en un futuro de no haberlo intentado, así que lo voy a intentar ahora. Y durante estos 2 años, ¿es el momento en el que estabas trabajando con los pisos turísticos y demás? Eso es, en tiendas, en Bueno, FNAC sí, trabajé también, sí. en trabajos convencionales, vamos, de un Sí, montón. eso es. Sí. Y, vale, ¿y entonces qué hiciste? ¿Armaste un plan? ¿Ya tenías furgoneta, no tenías furgoneta? ¿O dijiste, bueno, pues lo primero me desprendo del alquiler y me compro una furgo y voy a vivir en la furgo y tal? ¿Voy a escribir esto? ¿Voy a vender un libro? ¿Cómo estructuraste tú el decir, vale, yo quiero este tipo de vida?
o te lo fuiste encontrando poco a poco? Pues yo creo que fue un poco a lo loco, la verdad. Sí que me pasó que yo tenía mi quinta furgoneta, en ese momento una Volkswagen antigua, una T3 preciosa, y me acuerdo de que la vendí. Entonces le pedí a la persona que la había comprado que me diese una semana para poder hacer un último viaje con esa furgoneta que yo le tenía tanto cariño. Y en ese viaje fue cuando hubo una movida en mi trabajo. Yo estaba de vacaciones, pero bueno, era una empresa muy pequeñita, entonces estaba muy metido ahí. Una movida y hablé con una compañera de trabajo y le dije, mira, yo creo que tú tienes que dejar el trabajo, creo que no te está haciendo bien y tal. Y yo me fui a dormir, estaba agotado. Y de repente a las 12 de la noche abro los ojos y digo, mierda, si soy yo el que tiene que dejar el trabajo. Pero dejar el trabajo no porque no esté a gusto, sino porque quiero probar a vivir viajando. Y así fue como pues creé mi página web Viajando Simple. Pues ya te digo, es que he hecho un montón de proyectos diferentes, creo que cuento unos 10 distintos, que bueno, pues dos de ellos son los que a día de hoy me permiten vivir viajando. Eh, ¿Cuáles fueron? Perdona que ha habido un microcorte, yo luego lo edito, pero se ha perdido unas palabras que creo que eran importantes. ¿Cuál fue el primer plan? Es decir, yo conozco mucha gente que empieza y dice, bueno, pues voy a hacer páginas de afiliados y así consigo ingresos pasivos. Ahí las has dado, páginas Sí, de ¿no? afiliados. Sí. ¿Y qué tal te fue? ¿Cuál es tu experiencia con las páginas de afiliados? Pues mal, bueno, mal. Pues tengo una que ahora la tengo que retomar, que fue mi primer proyecto, se llama de12voltios.com, que bueno, le cambié el nombre y demás, pero la idea era pues hablar de productos de 12 voltios para camiones, para autobuses, para Para taxis, vehículos, bueno, ¿no? Claro, sí, para sí. vehículos y sobre todo para furgonetas, ¿no? Un poco contando pues lo que yo sé y hablando de muchos productos que luego se pueden comprar en Amazon y Amazon pues a cambio me daría un pequeño porcentaje. Entonces eso pues no, claro, yo no tenía ni idea de SEO, yo lo que me iba formando y bueno, pues aprendí un poquito de SEO y algunas páginas, digamos, algunas entradas de esa página sí que funcionaban bien y a día de hoy funcionan bien, pero vamos, que he contado que en el 2019, creo, me ha dado 40 euros esa página web. Imagínate. Vale, o sea, bueno, tema afiliados no te sale muy bien, o no sé si Y, y, tenías alguna otra que sí. y ¿Cuál? luego el Ujú. mayor problema es que no me gustaba, me estaba dando cuenta Hombre, que no normal. estaba escribiendo para, Claro, tío, no sé, estar haciendo no me reseñas gusta. del ventilador USB que funciona tan bien, pues, Eso es. pues tampoco tiene que ser tan divertido, ¿no? Y, y ¿cuál fue el siguiente paso? ¿Pasaste de las páginas de afiliados a qué? Pues yo diría que ahí igual ya empecé a escribir el libro, bueno, seguía escribiendo en viajandosimple.com un poco porque me gustaba. Y sí, yo creo que fue en octubre de 2018 cuando empecé a escribir el libro y seguía con esta página web de afiliados. No recuerdo si creé otra, creo que no. Y luego ya empecé a meter un poco con las tiendas online, haciendo algo parecido al dropshipping. Y pues eso, me seguía formando en esto y eso, yo creo que es por ahí seguí. Vale. ¿Y en qué momento, o sea, cuándo empezaste a ganar de verdad? O sea, ¿con qué proyecto fue? Uf, todavía queda un rato para eso. No sé cuánto tiempo tenemos de entrevista, pero que no. Entonces, con estas páginas de dropshipping, que creé unas cuantas, pues ganaba un poco, pero luego lo perdía, ganaba un poco, lo perdía. Vamos, que no gané nada. Lo que hice fue aprender un montón y aprender que esto tampoco me gustaba. Sobre todo porque no lo veía como muy ético, ¿no? Eh, Sí, y luego ya fue cuando en verano de 2019, hace un año exactamente, pues creé el podcast de Viajando Simple, un poco con la idea de compartir los conocimientos que yo tengo y de decir, bueno, el día de mañana, cuando ya tenga el libro terminado, pues puede ser como un buen escaparate, ¿no? Porque yo lo que sí hacía era escuchar muchos podcasts, ver vídeos en YouTube, leer muchas páginas web sobre emprendimiento, sobre marketing online y demás que me gusta y a día de hoy lo hago casi porque me gusta y me encanta aprender de todas las experiencias de otras personas. Y bueno, pues así creé el podcast de Viajando Simple, que es una de las cosas que me da dinero a día de hoy, sí.
¿Cómo monetizas el podcast? Con publicidad, buscando patrocinadores, y que cada día me doy cuenta que me gusta menos buscar patrocinadores, no el hecho de meter patrocinadores, porque las empresas con las que la he hecho, con los que he trabajado, pues son empresas que me gustan y tal, y que las he buscado yo, pero sí, me doy cuenta que para conseguir el patrocinio de un capítulo tengo que mandarme un montón de emails Sí. con una empresa, y eso me está cansando un poco. A mí me pasaba eso. De hecho, en este podcast, en el de Nómada Digital, no creo que no he tenido ningún patrocinio nunca. Y en el otro, el de Fotografía Stock, sí que hemos tenido varias veces patrocinador. Y conseguí uno que le iba tan bien que al final le dije, oye, mira, un año entero. Y le hice un superprecio, pero para dejar de tener que estar cerrando capítulos, mandando la audiencia, al Media Kit, no sé qué, porque bueno, es un rollo. Al final el desgaste es enorme, ¿no? Y tampoco es tanto la revolvencia que tiene. Eso es, sí. Nada, Y yo la verdad es que estoy un poco en el mismo punto, ¿no? Que ahora ya estoy mandando correos para patrocinar varios capítulos, no uno solo, porque si no me parece una locura. Entonces, nada, me encanta esa idea de que te patrocinen por un año entero. Aunque ganes menos, ganas al mucho final menos, pues claro, pero le sí, estás sí. dedicando mucho menos tiempo. Claro, o sea, el esfuerzo es menos y sobre todo a mí me pasaba que en el otro podcast grabábamos mucho. Hubo un tiempo que hacíamos 2 semanales y cambiar tanto de patrocinador me pegaba yo un lío increíble, ¿sabes? Bueno, y tal, y hoy nos patrocina y me equivocaba y era, joder, corta, vuelve a grabar. Entonces, al final era más fácil siempre tener el mismo y ya está. ¿Y cómo gestionas esto? Es decir, ¿te tuviste que hacer autónomo o cómo lo haces? Bueno, como te digo, yo acabé el año 2019, que, bueno, el libro de cómo vivir y viajar en furgoneta lo saqué un año más tarde después de empezar a escribirlo, que fue exactamente el 27 de octubre de 2019. Pero, claro, Amazon no te paga hasta 2 meses más tarde. Entonces, yo ya me empezaba a quedar sin dinero, que yo había salido con bastantes ahorros, pero claro, después de año y medio, pues me estaba quedando sin ahorros. Y bueno, pues creo que fue en diciembre exactamente, cuando ya me había quedado sin dinero y le había pedido dinero prestado a mi hermana, cuando gané por primera vez dinero de patrocinios del podcast y dinero del libro. Entonces, bueno, pues llegué eso, con deudas otra vez a casa, porque la idea era pasar las navidades en casa y trabajar allí. Volví a trabajar en FNAC durante la época de navidades, trabajé todo diciembre y todo enero, y bueno, que fue un poco locura el compaginar todos mis proyectos más un trabajo en FNAC, pero bueno, como me gustaba también trabajar en FNAC y echaba un poco de menos estar así con la gente, pues me vino bien. Y luego, pues lo que me ha pasado es que eso, pues que llevo 6 meses ganando dinero un poco lo suficiente que necesito para viajar, que es muy poco, pero por suerte, al no llegar al salario mínimo interprofesional, pues no me tengo que dar de alta como autónomo en principio. Sí que tengo que pagar, estoy dado de alta en el IAE, en el impuesto de actividades económicas, y pago impuestos, pero no tengo que pagar la tasa de autónomos, que me viene genial, porque yo gano ese poquito dinero que necesito sin tener que desembolsar el dinero al que me Sí. costaría eso. Claro, no, además de hecho, si tu ingreso es el del libro, no, ya el patrocinio es diferente, pero con el tema del libro, por mucho que ganes, es como la fotografía stock. No es necesario que te des de alta de autónomo al ser royalties sobre derechos de autor, lo que te están pagando. Eso, Sí, claro, otra cosa sería diferente si yo vendiese los libros directamente, creo, ¿no? exactamente. Si vendes un producto es diferente, pero si a ti lo que te paga Amazon es eso, son los derechos de reproducción de tus Sí. ideas, por decirlo de una manera, ¿no? Es lo mismo que con las imágenes de stock. Y, y aunque sea millones de euros, bueno, supongo que en el momento en el que llegas a una cifra importante, ahí sí que te tienes que hacer empresa y tal. Pero aunque sea más que el salario mínimo interprofesional, no estás obligado a darte de alta de autónomo. Eh, o sea, estás hablando de esto, tú estabas en el AFNAC en enero 2020. Eso es, sí. Y claro, de ahí pues me imagino que tu plan era empezar a viajar y te pilló confinamiento. Me encantó, la verdad es que me encantó pasar tiempo con ella, porque lo malo de viajar tanto es que no estás con tu familia, ¿no? Entonces ese tiempo obligado
a estar en casa, entre comillas, pues me encantó. La verdad es que yo creo que he sido de los pocos que lo ha disfrutado mucho. ¿Y que has aprovechado el confinamiento para trabajar a tope online o qué has hecho durante este confinamiento? Sí, no era mi plan, pero sí, trabajar un montón. La verdad es que sí. Y ahora, o sea, bueno, pasa el confinamiento, pillas otra vez la furgo, sigues con los podcasts. ¿Cuál es el plan? Bueno, pues efectivamente en cuanto se empezó a aclarar un poco la situación, yo empecé a viajar primero por Guipúzcoa, por mi provincia, luego por el País Vasco y ahora ha sido la primera vez que he dado el salto ya a salir a Cantabria y voy rumbo hacia Galicia. La idea es pasar por ahí un mesecito o así. Luego voy a volver para la Meeting Camper, que bueno, pues es una, no me sale la palabra, pero sí, una reunión donde se juntan muchos Ujú. viajeros que viajan en moto, en coches 4x4 o en furgonetas y la idea es estar ahí en septiembre y luego la verdad es que no, ¿Dónde es? Para los es en, oyentes. Ujú. es en Girona, en ¿En Girona. Girona? Ah, Sí, coño, pues mira, me queda aquí al lado, a lo mejor me acerco. claro, sí, sí, sería genial de verte en persona. Sí, sí. Pero, pero bueno, el plan que yo tenía no era este. El plan en realidad, antes de todo esto, era irme a Canadá. La idea era viajar por toda la costa oeste de Norteamérica, desde Alaska hasta Baja California en México. Ya tenía el visado para ir a Canadá. La idea era trabajar allí también en alguna granja o algo para ganar un poco de dinero y comprar allí otra furgoneta. Bueno, furgoneta no, estaba pensando en un minibús escolar, la verdad. Qué guay. Hombre, la verdad es que es un proyecto que suena muy, muy bien, Sí, pero entiendo que ahora con todo esto coronavirus pues se te han truncado los planes de viaje y tienes que readaptarlos a algo más eso, local, ¿no? eso es. Es Sí, pero lo... encantado, la verdad es que me apetecía porque creo que he viajado mucho por el mundo, pero poco por España, ¿no? Así que he viajado mucho, por España, pero sí, por ejemplo, Galicia, pues hacía años que no estaba, o sea, estuve cuando era pequeño, entonces me apetece un montón hacerlo en furgoneta y bueno, pues luego, no sé si después de septiembre, pues bajaré hacia el sur, no sé si ir a Marruecos y viajar un poco por ahí que no he estado y todo el mundo me dice que es la leche para hacerlo en furgo y luego ya, pues de cara al año que viene, igual ya replantearme el hacer ese plan de la costa oeste de Norteamérica que tanto me apetece. Qué bien. Cuéntame un poquito, a ver, económicamente, ¿ahora ya eres autosostenible? Es decir, ¿tú ya ingresas más de lo que gastas? Sí, normalmente sí. La media dice que sí. Lo que pasa es pues que últimamente, ahora mismo, el libro está vendiendo un poquito menos y eso me está un poco bajando los ingresos, pero vamos, que de media sí y bueno, pues estoy escribiendo otro libro que espero que pues entre los dos libros también eso ayude y bueno, pues que lo bueno es que no tengo mucho miedo porque ahora me veo en un momento que he aprendido tanto, que tengo tanto conocimiento de todo esto, que me doy cuenta que si no es de esto, de otra cosa, me puedo Ujú. ganar la vida. Sobre todo porque necesito muy poco dinero para vivir. Ese era mi Entonces, punto. O sea, ¿y lo llevas un presupuesto mensual al dedillo? ¿Sabes perfectamente lo que gastas, lo que necesitas, en qué se derivan tus gastos y demás? pues ya he visto que tú tienes un presupuesto. Yo la verdad es que no funciono así, pero sí que llevo, si yo me tomo una cerveza en un sitio, me lo apunto en un Excel que tengo con todos los gastos. O sea, sí que llevo cuenta de los gastos y me he dado cuenta pues que para vivir viajando bien, con 550 euros, o sea, esa cantidad es la que he gastado el año y medio que he estado viajando en esta furgoneta por toda Europa. Muy bien. La verdad que es una cantidad que no es tan difícil de asumir. Y yo estoy seguro que la mayoría de la gente que nos está escuchando que viven de alquiler en cualquier lado o con una hipoteca o sin alquiler gastan más de ese dinero cada mes. Sí. ¿Cómo? A mí me sorprende porque, bueno, como ya sabes, y también publiqué un libro pues hace ahora ya casi 2 años. También me da un ingreso pasivo, la vida que yo quiero, en Amazon pues se va vendiendo, pero tampoco es que me dé para vivir. ¿Cómo haces tú para promocionar
el libro y que se te venda tanto? Porque tu audiencia es relativamente bastante nueva, ¿no? O sea, estamos hablando de que empezaste el blog, no tiene 2 años todavía. No, eso es. Yo creo que, bueno, para empezar, yo me di cuenta de que no había un libro así en español, ¿no? Una guía para vivir viajando en furgoneta. Uh-huh. Entonces dije, joder, pero si no hay ninguna, pues oye, yo sé de muy, muy pocas cosas en esta vida, pero de vivir en una furgoneta sé un poco. Entonces, pues tendré que ser yo el que lo escriba. Tenía un poco ese síndrome del impostor de decir, joder, pero si yo escribo fatal, pero ¿quién lo va a leer? No sé qué, pero... Y yo creo que, pues como explico las cosas de forma sencilla y tal, pues no sé si es el boca a boca o no sé qué, pero está funcionando bastante bien. Escuchamos ahí que ya otro vecino. Y pues está súper bien. Entonces, de hecho, he visto las reseñas que tienes y demás en Amazon y es de coña. ¿Aprovechas, tienes Sí. algún tipo de estrategia pensada? De decir, bueno, pues voy a tratar de hacer entrevistas a gente de fuera o participar en entrevistas en otros podcasts, en otras audiencias, hacer presentaciones físicas del libro, cosas así. Pues la verdad es que no, me gustaría empezar a hacer presentaciones físicas del libro, pero me da un poco de vergüenza, la verdad, porque bueno, yo me pongo a hablar detrás de un micrófono y encantado, pero en persona me da un poco de palo, pero sí, lo tengo que hacer, la verdad. Y bueno, lo que no he dicho es que también una de las cosas que creé fueron un montón de cuentas de Instagram. Tengo pues como 6 cuentas, pero 5 están activas y muchas de ellas son sobre furgonetas camper, ¿no? Entonces aprovecho esas cuentas para hacer publicidad de mi libro. Yo cuando te decía que empecé a hacer, que tenía tiendas online y que hice incluso dropshipping y tal, pues yo pagaba a gente que tenía cuentas de Instagram para publicitar mis productos. Y un día dije, oye, pero si estoy pagando a otros, ¿por qué no puedo hacer yo mis propias cuentas de Instagram para patrocinar mis productos de mis tiendas? Y así fue como empecé a crear estas cuentas y yo creo que eso también me ha ayudado. Y el podcast, por supuesto. Yo sin Instagram y sin podcast no vendería libros, estoy seguro. Muy bien, muy interesante. La verdad que es muy curioso porque yo el libro nunca lo planteé como una fuente de ingresos importante, a pesar de que de vez en cuando, bueno, cada mes se vende, no sé, llegan algo, pero no lo planteé como el core del negocio, por decirlo de una manera. Y me sorprende hostia, de empezar desde cero y plantear el libro como producto principal y empezar a moverlo y además que te funcione y demás, es genial. O sea, es algo que no me había planteado y que está muy bien. Para otra persona, pues puede servir también, ¿no? Decir, oye, pues, ¿qué voy a hacer? Pues escribir libros y empezar a publicar. También veo el precio que tienes es de los altos dentro de Amazon. ¿No? En la versión Kindle está en 8,90 y tapa blanda en 14,90. Claro, yo lo puse creo que el mínimo, que eran 2,90 o 2,99 o algo así. ¿Lo tienes en exclusiva tú en Amazon o lo tienes también en otras plataformas? Smashwords y en estas. Pues no sé no sé cuál es la que has dicho, pero no, efectivamente la tengo en Amazon y tengo en Fnac, ya que trabajé allí, pues les propuse venderlo ahí y se vende en Fnac, todo el mundo lo compra a través de Amazon. Y bueno, también decirte que yo cuando lo escribí, yo pensaba que no iba a vender libros, yo tenía miedo de las reseñas, yo tenía miedo de que la gente escribiese, pero este libro, si parece que lo ha escrito un niño, si lo que sea, o sea, que me criticasen un poco por ahí y al revés, pues parece que está ayudando a la gente, luego que las furgonetas también están de moda, eso ha ayudado un montón y, y no sé muy bien, pero ya te digo, yo cuando empecé mi idea no era ganarme la vida de escribir libros, mi idea era probar un montón de cosas y ver qué es lo que funcionaba. Y el libro pues está siendo una de las cosas que mejor está funcionando y luego que es la leche poder vender algo que sabes que está ayudando a la gente y eso, ganarte la vida con eso. A mí me encanta cuando alguien me escribe y me dice, oye, he comprado tu libro, y yo le respondo, oye, muchísimas gracias, no sabes cuánto me ayuda, de verdad, para lo que necesites, aquí estoy. Y luego me responden ellos, no, gracias a ti, que he empezado a leerlo y es la leche, me está ayudando un montón. Entonces yo me quedo un poco como en shock todavía.
Sí, la verdad que esto mola mucho. A mí me pasa con los infoproductos, sobre todo, que bueno, hay infoproductos por los que ya han pasado más de 1000 alumnos, ¿no? Y te dicen eso también. Cada día recibo un correo de, hostia, me encanta, tal, ¿y cómo hago esto? ¿Cómo? Y ves que la gente está pagando un precio con una sonrisa y sacándole provecho a lo que ha comprado, ¿no? Cuéntanos un poquito, Íñigo, ¿cómo es vivir en furgo? ¿Qué furgo tienes tú ahora? Pues ahora tengo una Volkswagen T4 del año 94, o sea que tiene ya unos cuantos años a sus espaldas. Y no es la pequeña, es un poquito más larga, mide 5 metros en vez de 4 metros y medio como suele ser lo normal. Y luego lo mejor es que es de techo alto, ¿no? Que en vez de medir 2 metros de alto, perdona, mide 2 metros y medio. Y eso me permite pues estar de Ah, pie, qué bien. que para hacer vida en ella, sobre Sí, todo cuando hace frío, para cocinar o todo, pues es la leche. Para vivir en ella, una furgoneta de techo alto yo creo que es clave. sí. Yo la primera furgo que tuve también era una Citroën Jumper que cabía de pie. Y ahora tengo un Avito que no quepo de pie y es algo que echo de menos, ¿eh? Me doy cuenta de que hago mucha menos vida dentro de la furgo justamente por eso, porque no estás cómodo. O sea, yo en la mía me siento en la cama y si llevo las gafas de sol en la cabeza, pego con el techo. O sea, quepo justísimo. Y bueno, dices que tienes furgoneta, ¿tienes también baño? No, no tengo, no tengo baño. Tuve baño en otra furgoneta en Australia, pero no me gustaba. Los baños normalmente en este tipo de furgonetas la gente suele tener lo que le llaman el potty, que es un baño pequeñito, Ajá. químico, y luego tienes que buscar un sitio para vaciarlo y demás. No me gustaba nada vaciarlo. Me acuerdo que después de vaciarlo me duchaba. Entonces le cogí un poco de asco. Y luego me daba cuenta que como yo la mayoría de veces estoy en la naturaleza, pues prefiero hacerlo como el resto de los mamíferos, ¿no? Y Sí, hacer sí. mis necesidades por ahí en el campo. Y sí que tienes cocina, ducha tienes. Tengo una ducha exterior y cuando estuve en Gales, creo que ya empezaba a hacer más fresquito y viento y tal, y me hice esa ducha exterior, la posibilidad de usarla adentro, con una cortina de ducha alrededor mío, colgada del techo, y una piscina de bebés o de Sí, perros esta de es estas inflable. pequeñitas. Eso es, pues ahí caía todo el agua y luego pues la vaciaba y listo. Pero vamos, que me ducho prácticamente siempre fuera, ¿eh? Porque lo de dentro es un poco incómodo para Sí, ocasiones hostia. puntuales, que estás en una ciudad o lo que sea, pues viene bien, pero si no, fuera. Y yo en esta furgoneta he descubierto algo que me tiene enamorado. Ahora, si montase una furgo desde cero, creo que sería lo primero que haría, que es una buena placa solar. Tengo una placa solar del tamaño del techo de la furgo, o sea, es enorme. Y un alternador bueno, me permite transformar la energía a 220 voltios. ¿Tú tienes también placa solar? Pues sí, tengo placa solar. Cuando empecé a viajar en 2018 no tuve, la puse a principios de 2019, básicamente porque no me dio tiempo. Y la verdad es que es la leche, sí, sí, efectivamente. Si hace sol, no me tengo por qué mover para recargar la batería. Lo que no tengo es lo que tú dices, pues algo que me transforme la energía a 220. Y esto para la mayoría de la gente es como algo que sí o sí lo tengo que tener, pero estos aparatos, para empezar, no sé la palabra, que consumen energía Sí, de sí, por sí. sí, aparte de lo que tú le enchufes, ¿no? Bueno, Y luego que... Dime, tienes un interruptor, entonces eso es. solo lo enciendes cuando realmente lo vas a utilizar. Eso es. Y lo que pasa es que si tú, por ejemplo, si yo enchufo ahí mi ordenador, pues está consumiendo mi ordenador más Más la ese aparato. transformación, sí, sí, sí. Eso es, ese transformador que nos está cambiando la energía. Pero ¿qué es lo que pasa? Que existen cargadores de 12 voltios. Entonces, pues esos son un poco más caros, un cargador de ese tipo, pero tienen enchufe de mechero. Entonces te ahorras ese aparato, ese transformador. Y vas a estar consumiendo menos energía, te vas a ahorrar ese aparato Mm. los buenos suelen costar dinero y luego además también que el tema de la electricidad, pues en cuanto metes 220, pues ya, sí que
que el tema de la electricidad en una furgoneta se complica cuando tienes 220. Con 12 voltios digamos que todo es más fácil y puedes tener muchos menos problemas. La pega con 12 voltios es que no puedo enchufar nada con un enchufe tradicional, pero vamos, como el frigorífico es de 12 voltios, como el ordenador tengo el cargador de 12 voltios, la cámara también la cargo por USB. ¿Qué más? Pues el móvil también, las luces también. Entonces, en principio... yo al final lo utilizo todo de 12 voltios, exceptuando el ordenador, que sí que lo tengo con 220 y es el único momento en el que utilizo el 220. Pero bueno, al final es lo mismo, que decías tú, que a lo mejor hay cargadores de 12 voltios que te suplen esa necesidad. Pero el punto es el tener la autonomía eléctrica. Para mí ha significado un cambio radical, porque recuerdo en la otra furgoneta que tuve que era un problema. O sea, de hecho una vez se me bajó la segunda batería del todo y se murió. Y tuve que comprar otra batería. Y Sí, la verdad es que es una verdadera gozada tener eso, pero bueno, para empezar también siempre puedes... hay mucha gente que dice, joder, vale, yo quiero una furgoneta, pero quiero que tenga placa solar, que tenga 2 baterías, que tenga... Bueno, pues yo como empecé fue cargando las cosas mientras conducía y luego pues si necesitas el ordenador también, que no te vale con cargarlo mientras conduces, pues puedes ir a una cafetería y cargarlo ahí. O sea que eso está muy bien para la gente ya un poco más avanzada o si te lo puedes permitir, pero vamos, que no es algo que sí o sí haga falta, ¿no? Pero efectivamente, para los que trabajamos con el ordenador, es una gozada. A mí me va súper bien y la verdad que me permito, o sea, siempre cuando estoy así, que me puedo pasar 3 días quieto y todo sigue funcionando, la nevera se mantiene fresquita, todo funciona, es como, joder, qué bien. Sí. Y ¿cómo lo haces con internet? Porque, bueno, estamos teniendo esta conversación vía Skype, hay algún microcorte que es normal, solo faltaría, pero la calidad es bastante buena. ¿Qué haces? Tú además que has vendido móviles y planes de telefonía, me imagino que controlarás un poco más el tema, ¿no? Sí, de esto sé y me gusta, ¿no? Porque yo creo que trabajar en telefonía móvil no porque era lo que me daba dinero, sino porque me gustaba, me entretenía. Y yo cuando trabajé por primera vez era porque era un friki de los móviles, por eso me cogieron por primera vez. Yo no tenía nada de experiencia en una tienda, entonces me cogieron por eso y me gustaban. Y bueno, pues yo lo que hago, yo empecé a viajar con una... Sí, que luego fui ampliando. Y luego en 2019, pues llegó un momento que hubo un cambio de ley en España del roaming y demás, donde te limitan el uso del roaming, digamos, por Europa, como si estuvieses en España, a partir del 4.º mes. Entonces ahí ya pues me tuve que buscar un poco las pilas porque, o sea, tuve que buscarme otro método porque la tarjeta SIM española ya no me valía. Tenía que pagar el uso. Perdona, que ha habido un microcorte. Es decir, tú antes utilizabas una tarifa normal española con muchos datos, pero dices de que en el 2019 cambió la ley y que ahora actualmente no se puede utilizar roaming ilimitado fuera de España, dentro de Europa. Sí, pero durante un máximo de 4 meses. A partir del 4.º mes ya dicen que no estás de vacaciones, que estás como residiendo en otro sitio. Y entonces te cobran lo que sea o deja de ser útil. ¿Y qué solución has encontrado eso? Pues la mejor es una tarjeta SIM francesa que, bueno, además esto mucha gente no lo sabe, pero cuando tú tienes una tarjeta SIM, por ejemplo, de España y estás en Francia, tú puedes elegir el operador francés que tú quieras. Y eso es una gozada porque si estás en medio del campo, pues igual... Es el que tiene más cobertura, ¿no? Claro. Eso es genial. Entonces lo que hice fue al revés. Pues como estaba viajando por Europa, pues compré una tarjeta SIM francesa de la empresa Free que me ofrecía llamadas ilimitadas por toda Europa y 25 gigas de internet en prácticamente todo el mundo, incluido creo que Estados Unidos y Canadá, que eso es la leche. Y son 20 euros al mes y con esa tarjeta sobre todo es lo que utilizo. Hostia, muy interesante eso. Y tú tienes que hacerlo físicamente, lo haces online. Cualquier persona española puede ir a Francia y pillar un contrato de esta compañía, esta tarjeta. ¿Cómo funciona eso?
Pues yo en ese momento estaba en Francia, creo que en la Selva Negra, si no me equivoco, y tuve que ir físicamente yo a Francia, estaba al lado, estaba a 1 hora y aproveché para ver alguna cosita por allí. Pero sí, tú vas ahí y con un pasaporte te haces una tarjeta SIM, te la hacen al momento. Incluso no hace falta casi ni hablar con una persona, porque en Free hay unas máquinas expendedoras que te la hacen, así que es una y que gozada. la vinculas a tu cuenta, bueno, lo mismo que aquí, A ¿no? una tarjeta de crédito. A una tarjeta de crédito, vale. Sí. Pues muy interesante. Además, si es así mundial, o sea, o aunque no sea mundial, pero que puedes utilizar en muchísimos países, hostia, sería un puntazo, ¿eh? Porque yo te digo, yo que ahora vengo del sudeste asiático, tenía al final como 5 SIMs diferentes. Tenía la de Vietnam, la de Tailandia, la de Malasia, la de Indonesia. Iba cambiándolas, era un coñazo enorme. Tenías que comprar cuando llegas a cada país la tuya, que además turísticas son muy caras. Y era un rollo. Si este tipo de tarjetas las puedes utilizar con roaming internacional, pues Sí, un puntazo. sí. Lo que tú dices de comprar un montón de tarjetas, yo lo he hecho. Es más, ayer estaba haciendo limpieza y tiré un montón de tarjetas Sí. que tenía por ahí Bueno, acumuladas. Pero bueno, en Asia, por ejemplo, no creo que funcionen muy... creo que no, esta empresa de Free creo que no funciona. No sé, pero vamos, por toda Europa seguro, incluido, si no me equivoco, países como Suiza, que no suele ser muy normal, uh-huh. y Canadá y Estados Unidos, que es una gozada, y no sé si México también. Pues Así que eso es la leche, sí. Pues sí, la verdad es que sí. Además la tarifa me parece muy buena. O sea, 20 euros al mes a cambio de tener este tipo de libertad lo veo baratísimo. Sí, y si estás en Francia son 100 gigas lo que te dan por el mismo Joder. precio. La desventaja es que no puedes utilizar la red que tú quieras, estás obligado a utilizar la red de Free de ellos, pero vamos. Y luego esto también lo combino con otra tarjeta o con mi número español, que lo que voy haciendo es ir recargándola según necesito, ¿no? Porque ahora pues Estás igual estoy prepago, ¿no? utilizando más datos, entonces pues igual recargo 30 gigas y durante 3 meses pues tengo esos gigas y pues puedo ir eligiendo la tarjeta que yo quiera con mi móvil, que es de estos de 2 tarjetas. Y bueno, podría seguir hablando de esto porque me gusta y Te- porque sé cositas. Pues me parece perfecto porque la última pregunta que te voy a hacer de esto para no aburrir tampoco a la audiencia es ¿qué móvil usas? O sea, modelo y marca. Aquí no Sí, pasa nada, ¿eh? pues uso ahora mismo un Xiaomi, a ver si lo digo bien, Mi 8 Lite, eso es Mi 8 Lite, iba a Ajá. decir Redmi, pero no es Redmi, es Mi 8 Lite, y lo elegí porque otro dato curioso que mucha gente no sabe es que es importante las bandas que tenga el móvil, no solo para que te funcione en otros países, que eso ya es un poco de antes y tal, pero para que tenga mejor cobertura. No sabría muy bien cómo explicarlo, pero depende de cuántas bandas tenga, pues igual la red 4G te funciona mejor con un móvil que tenga más bandas que con otro. Entonces compré este por eso, porque tenía muchas bandas. Muy bien, muy interesante. Y además lo que dices, ¿no? Que es doble SIM, que seguro que también te es más Sí. práctico al poder tener más de una tarjeta y ir haciendo los cambios estos que nos contabas. Pues, joder, Íñigo, muy bien, me parece brutal. Además, que ver es algo que estás comenzando, o sea, que es muy reciente todo, que ha sido, pues después del coronavirus, ¿no? Que empiezas ya a la vida nómada real y de manera indefinida. Entiendo que no te planteas otro tipo de vida, o sea, que ya es un paso adelante que has hecho que no quieres volver atrás bajo ningún concepto. Bueno, yo estoy abierto a cambios, ¿no? Totalmente abierto. Ahora mismo estoy haciendo esto que me encanta, entonces por eso lo hago, pero vamos, que dentro de unos años, pues vete tú a saber. Me suele gustar contar una historia que yo cuando conocí a una chica hace muchos años, yo pues me caía muy bien, pero era una chica muy rara porque hacía cosas tan raras como que se despertaba a las 6:30 de la mañana aunque tuviese que trabajar a las 10. Hacía meditación, era vegetariana, hacía couchsurfing, tomaba litros de té, entonces hacía un montón de cosas que para mí en ese momento eran muy raras. Y hace poco pues me di cuenta de que yo me estoy convirtiendo en esa Sí, chica ¿no? rara, ¿no?
Sí, a mí también me pasa de ver gente que hace unos años hacía este tipo de cosas y ahora soy yo el que se intenta Sí, levantar temprano o llevar una vida más saludable o meditar o escribir, ¿no? sí. ¿Cómo es el día a día tuyo? O sea, ¿tú ahora mismo estás viajando solo? Sí, ¿Vas estoy viajando. compaginando? Ujú, dime, perdona. No, sí, estoy viajando solo. Y lo que me encanta es que, bueno, a mí me encanta viajar solo, entonces por eso lo hago para empezar. Pero lo que más me gusta es ir, por ejemplo, por Europa, que tengo muchos amigos desperdigados por ahí, y estar con ellos, ¿no? Y cuando me hace falta o me apetece, pues voy a lugares como Berlín, que conozco un montón de gente. Pues el año pasado me pasé 2 meses enteros en Berlín. Primero un mes, luego viajé por Noruega, por Dinamarca, por Suecia, y luego volví y pasé otro mes cuando lancé mi libro. Entonces, me encanta esa combinación de hacer eso. Y luego también en Noruega, por ejemplo, pues viajaron dos amigos conmigo por allí durante unas semanas y es genial. Y la verdad es que sí, sí, perfecto. ¿Y el día a día, cómo es? ¿Estás viajando, estás conduciendo mucho? ¿Vas muy tranquilo? ¿Te pasas la mañana escribiendo? ¿Te despiertas siempre en la montaña, en medio de la montaña? ¿O buscas más áreas de furgos o autocaravanas y tal? ¿Cómo gestionas? Pues mira, acabo de grabar ahora casualidad un podcast para cómo trabajar, para ese podcast donde intento explicar a la gente que vivir viajando es más fácil y más barato de lo que parece, hablando un poco de mis hábitos, de mi día a día en la furgoneta. Y lo que cuento es sobre todo que, bueno, me despierto pronto para empezar, porque me acuesto pronto, no por otra cosa, y me gusta funcionar con el sol, ¿no? Pero sí, lo normal es que a las 7 de la mañana, pues, y a las 7 ya estoy trabajando. Y bueno, pues ahora yo todos los meses hago algo nuevo durante un mes entero. Y ahora, por ejemplo, bueno, el mes pasado he estado haciendo time blocking, que es un poco pues Ujú. agendarme el día, ¿no? Para decir, oye, pues los lunes de 7 a 8 voy a hacer esto, de 8 a 9 esto. Y eso. Y lo que intento es trabajar solo por la mañana, que raramente lo cumplo, pero trabajar, sí, hasta la 1 del mediodía, hasta las 2 o así. Y luego a la tarde, después de comer, suelo conducir, si es que voy a conducir, a menos que haga mucho calor, que entonces no lo hago más a última hora. Y normalmente si me muevo 1 hora, o sea, conduzco durante 1 hora o 2 horas máximo. Y suelo llegar al lugar donde esté, suelo un poco pues disfrutar un poco de ese lugar. Luego suelo cocinarme la cena, que me gusta mucho cocinar. Ahora mismo, por ejemplo, acabo de hacer pan por tercera vez en mi vida, que tiene bastante buena pinta. Hostia, Y ¿haces pan en la furgo? ¿Pero tienes sí, horno? tengo una cosa que se llama Omnia, que es una cosa que es como una especie de hornillo, digamos, para ponerlo encima de un fuego a gas y Ah, que se hace horno. qué Está muy guay. guay, lo estoy probando ahora por primera vez y está muy guay. Y bueno, sí, básicamente eso es un poco mi día a día. Y a la tarde también es cuando aprovecho un poco para hacer algún curso, para aprender cosas, ¿no? O sí, es un poco ¿Y eso el, lo que hago. el tema ejercicio y demás, cómo lo llevas? ¿Tratas de hacer yoga, hacer algún tipo de ejercicio de manera regular o yo qué sé, o hacer muchas excursiones? Bueno, la verdad es que ejercicio poco. Sí, me tengo que forzar un poco, pero sí que suelo intentar andar, pues por lo menos todos los días 1 hora por la zona en la que esté. Y a la mañana esa rutina que te decía, pues bueno, hago unos estiramientos de espalda, sobre todo, y una serie de respiraciones que hago el método Wim Hof, no sé si te suena. Me suena, sí, sí, sí. Vale, pues eso es lo que practico desde hace 6 años y es lo que me llevó un poco a llevar nuevos hábitos cada mes, a probar cosas nuevas. Qué bien. Yo me llevo ya unos días, lo que pasa, lo he intentado y no he conseguido encontrar está todo agotado en España. No hace mucho amanecí en una playa en la Costa Brava, en Llançà, y normalmente aquí en el Mediterráneo, en las mañanas el mar está planísimo, es increíble, súper calmo y tal, ¿no? Y vi a una gente que está haciendo paddle surf y dije, joder, qué guay. Y estuve buscando y pensé, digo, bueno, pues sería como una muy buena excusa, ¿no? De comprar una tabla de paddle surf de estas hinchables, que la puedes Sí, llevar medio bien en la furgo. Ocupan,
ocupan bastante, o sea, es una maleta de 90 por 40 por 20, es más o menos grande, pero te permite el levantarte con energía de hacer un deporte, de hacer un ejercicio que además es divertido, ¿no? Y también es como una motivación de levantarse cada mañana cerca del mar o de un lago o algo así para hacer deporte, ¿no? Todavía sigo en ello porque es increíble, debe ser el hit del verano y está absolutamente agotado en todos lados. Cuando no está agotado las tablas, están agotadas las manchas, y si no, están agotados los remos. O sea, no he conseguido todavía que haya un momento en que esté todo el kit que necesitas disponible, y me va pasando el verano y al final ya estoy con la idea de, bueno, pues lo dejaré para otro año. Pero bueno, creo que también puede ser una buena manera de integrar algo de ejercicio, ¿no? En el día a día o en los hábitos de la furgo. Sí, la verdad es que sería genial, y he conocido a mucha gente que viaja en furgoneta que tiene uno de esos, o incluso piraguas también hinchables y tal, y sí, creo que sería buena idea. Pues mira, si lo hago ya te lo diré, a ver si nos vemos Sí. ahí, si no en Girona, y te lo enseño y así lo pruebas. Pues Íñigo, se nos ha ido el tiempo, la verdad es que está súper a gusto. Te invito a que te vuelvas a pasar más adelante, si quieres, cuando pase el verano, o si nos encontramos ahí en Girona, pues le hacemos un podcast sin internet de por medio. Y nos explicas qué tal te va y cómo te funciona y qué tal con tu segundo libro, a ver si ya lo has publicado. ¿Tienes fecha? ¿Ya sabes más o menos cuándo vas a hacerlo? Qué va, estoy escribiéndolo, pero vamos, que sin fecha. Estoy trabajando en muchas otras cosas, la verdad, que me llevan el tiempo, pero sin fecha, me imagino que igual hasta 2021 nada. Sí, bueno. Cuando lo tengas, avísanos y ya te digo, pues te vuelves a pasar por aquí y hacemos una presentación y a ver si así te ayudamos a vender muchas copias. Yo la verdad que estoy también escribiendo el segundo y me pasa lo mismo, ¿eh? Que al final, como estoy haciendo tantas cosas a la vez, pues siempre es algo que puedes hacer más tarde y que vas postergando, ¿no? Sí. Pues sin más, muchísimas gracias. Repetimos a todos, bueno, en el episodio del blog que acompaña este episodio de podcast, podréis ver los enlaces a todo lo que ha hecho Íñigo. Pero igual, pues repetimos, viajandosimple.com y comotraviajar.com. Ahí podéis encontrarlo, ahí podéis encontrar los dos podcasts y bueno, pues luego también podéis encontrarlo en Instagram. Has dicho que tienes 5 cuentas. ¿En cuál te encuentran? Lo mejor en Viajando Simple. Viajando Simple, vale. La más fácil. Sí. Y de ahí ya saltarán a las otras. Pues sí. Nada, Íñigo, muchísimas gracias por pasarte por el podcast. Un abrazo enorme y ya sabes que estás invitado a volver a pasarte por aquí. Vale, muchísimas gracias, Carles. Ha sido un verdadero placer y eso, a ver si nos vemos en Girona o donde sea. Muy bien. Hasta la próxima. Chao.